El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males, expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros le fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda la Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me voy a sentar. La palabra de Dios, como decía, es nutrimento para nuestro corazón. De la misma manera que nuestro cuerpo necesita alimentos físicos, nuestro corazón también necesita alimentarse. Y el alimento propio de nuestro corazón es la palabra, es la comunicación de los demás, pero sobre todo la comunicación divina. Y una de las razones por las que celebramos este sacrificio es precisamente porque sabemos que la palabra de Dios nace en su propio interior y es la expresión de su voluntad. Y nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. La primera lectura de este domingo está tomada de una obra de arte, uno de los libros sapienciales, el libro de Job. ¿Se acuerdan que los sapienciales son exactamente el libro de Job, el Eclesiastés, que serían los más elevados de los 5 que forman este grupito, y el libro de Proverbios, el libro del Eclesiástico y el libro de la sabiduría. Y ya después también con elementos sapienciales encontramos varios salmos y el Cantar de los Cantares, pero propiamente eso ya es poesía religiosa. ¿Quiénes eran los sabios? Personas que no solamente recibieron la instrucción catequética de la fe de su pueblo de ese tiempo, sino que se pusieron a reflexionarla para saber exactamente qué habían recibido y desde luego para comprometerse más con ella. Son los teólogos de la palabra de Dios. Un teólogo es un regalo de Dios para su iglesia.
es alguien que reflexiona los acontecimientos desde la fe. Y uno de los grandes problemas que la humanidad hasta ahora no ha resuelto, me refiero en general pues a la gente que vive lejos de la revelación divina, es el problema del sufrimiento, que nos cuestiona todos los días, que nos hace preguntarnos, ¿por qué estoy sufriendo? Sufrimientos físicos, sufrimientos morales, obstáculos de la vida. Y en ese tiempo, más o menos en el siglo V, un anónimo, porque nunca supimos quién escribió este libro, quiso resolver el problema para sus contemporáneos. Y lo hizo a través de una obra literaria que pues se parece mucho a una obra de teatro, en 3 actos. Porque los géneros literarios son como molduras que ya existían antes, a través de las cuales las personas que escriben mandan mensajes. Por ejemplo, el que escribe un cuento, hablaba yo de Jonás el otro día, el que escribe una novela, el que escribe una poesía lírica o elegíaca, el que escribe la historia, etc. Las cartas son géneros literarios. Y los personajes, en este caso, pues son ficticios, pues. Se supone que el personaje es un patriarca por allí los nombres son árabes, de por allí de lo que hoy llamamos la Arabia, que en ese tiempo era un territorio más amplio, pero que había vivido en épocas patriarcales. Y los 3 primeros capítulos, más bien los 2 primeros capítulos, presentan al personaje en prosa. Se trata de una persona fiel a Yahvé, justo y verdadero con la gente, muy rico, porque en ese tiempo se entendía que la riqueza era un regalo de Dios. Y llega Satán, así se le llama al demonio, que significa adversario, y se pone a dialogar con Dios y le dice: sí, vengo de recorrer el mundo y me encontré a tu amigo Job. Es muy bueno, es muy justo, vive en armonía contigo, pero quién sabe allá en el fondo quién sea él, porque tú lo proteges mucho, por eso te quiere y por eso vive justamente. Ponle una pruebita para que veas quién es. Así empieza el drama. Y empieza, pues te empiezan a morir todos sus animales, porque él era un ganadero. Y a cada tragedia sigue una frase que hizo famoso a Job como hombre de bien. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Él me lo dio, Él me lo quitó. Y así, cuando murieron sus hijos, así cuando su esposa se rebela contra él, así cuando se enferma de una enfermedad que parece que sea lepra. Y entonces, pues empiezan sus amigos a llegar y empieza en el capítulo 3 el primer diálogo, que va hasta el capítulo 14. Primer acto, diríamos así.
Y empiezan a argumentarle y a decirle, nosotros sabemos lo que esa gente sabía en ese tiempo, que los males, las enfermedades, las situaciones difíciles venían porque había pecado la persona o habían pecado sus antepasados, todavía peor. Y pues cada uno de sus amigos quiere convencerlo que en alguna forma, tal vez sin darse cuenta, le faltó a Dios o al prójimo. Y es exactamente ahí donde está el corazón del drama, ¿no? Porque Job se defiende y defiende precisamente, pues, el núcleo más doloroso del sufrimiento, ¿no? ¿Por qué sufren los inocentes? Y entonces se pone a decir, pues, y a hablar a veces con una cierta altanería frente a Dios, si yo soy justo, yo comparto mi pan con el pobre, comparto también mis cosas con las viudas, yo entierro a los muertos, yo, etcétera. Le hace una especie de lista de sus cosas buenas que hace. Y entonces, ¿por qué sufro? La pregunta siempre, ¿no? ¿Por qué sufren los inocentes? Y para no hacerles largo, porque sería bueno que leyeran ese libro, es de una alta literatura, para los que les gusta leer buena literatura, es buen libro. En el capítulo 31, después de que pasan ya los otros dos actos, empieza a hablar Yahvé y a preguntarle a Job, ¿por qué se ha envalentonado tanto? Que si quiere pelear con él. Y la pelea consiste en una serie de preguntas bien armadas en torno a la creación, en torno a la botánica, zoología, astronomía que se sabía en ese tiempo. Es un libro sapiencial, no lo escribió cualquiera. Y le va preguntando, ¿dónde estabas, Job, el día que yo creé el mundo? ¿Dónde estabas cuando separé las aguas de la tierra? ¿Dónde estabas cuando le puse los pañales a la tierra mediante las nubes? Etcétera. Y así va preguntando también sobre botánica, sobre zoología. Y al final termina diciendo Job, después de varios capítulos, Señor, me equivoqué, me fui de la boca, así dice literalmente, hablé de más. ¿Cómo me atreví a cuestionar tus designios? Solo tú llevas la historia y sabes lo que haces. Tú eres el Señor de todos. Y ahora me arrepiento en el polvo y la ceniza. Hasta allí llega la respuesta al mal de los inocentes en Job. Pero no era toda la revelación. Faltaban los cantos del siervo, desde los cuales nosotros entendimos la muerte de Cristo como el dolor, como algo bueno, que si lo ofrecemos por otras personas amorosamente, ayudamos a su redención, de la misma manera que Cristo murió por nosotros gratuitamente y por amor, etc. Pero pues sí es bueno que oigamos algo sobre este libro, porque
porque está centrado en la pregunta fundamental que todos se hacen y que se siguen haciendo en las grandes obras literarias del siglo XX. Se siguen preguntando los grandes escritores, ¿y por qué los inocentes? Después tenemos el Evangelio. Estamos apenas iniciando, son los primeros milagros, capítulo 1 de San Marcos. Todos esos milagros del capítulo 14, del capítulo 1, se llevaron a cabo allí en Cafarnaúm. Según San Mateo, Jesús trasladó su domicilio de Nazaret a Cafarnaúm, porque Cafarnaúm tenía más gente, porque Cafarnaúm está más o menos a la mitad de la ribera poniente del lago y tiene pueblos alrededor de todo el lago por la feracidad del agua y la feracidad que causa el agua. Y ahí está todavía la sinagoga, nada más que es una sinagoga posterior, es del siglo IV después de Cristo, con piedras de color blanco que vienen de otra parte, porque por allí no hay más que piedras volcánicas de basalto. Pero lo bonito es que esa sinagoga blanca la pusieron exactamente sobre los cimientos de la antigua, que todavía se ven perfectamente, donde estuvo Jesús predicando. Y predicando y llevando a cabo milagros, porque hace 8 días decíamos que a propósito del milagro que comentamos, decía la gente, ¿y qué doctrina nueva es esta? Porque en San Marcos, más que nosotros, también en Lucas, el milagro es también una predicación. Es una exposición del poder divino de Jesús. Los milagros son sus credenciales y están presentes a lo largo de todo el ministerio. Y inmediatamente se va pues supongo que a la casa de Pedro, porque allí se señala hoy todavía la casa de Pedro en Cafarnaúm. Y estaba enferma la suegra de Pedro, una fiebre, le toma la mano, la levanta y la mujer se reincorpora y se pone a servirles. Un milagro es una intervención poderosa de Dios que cambia instantáneamente las cosas con el poder de su palabra. Y luego, en la mitad del Evangelio, viene un breviario, viene una síntesis de las actividades de Jesús que aparecen a lo largo de todo el Evangelio de San Marcos, sobre todo en la primera parte. Porque seguramente antes de que se escribieran los evangelios, se escribieron pequeñas perícopes, o sea, narraciones cortas, autónomas, y dentro de esas se escribieron también estas síntesis de las actividades de Jesús. Y en esta síntesis aparecen los adjetivos abiertos le llevaron todos los enfermos, curó a muchos enfermos, y así va repitiendo la generalización de las obras de Jesús. Lo que quiere decir que los evangelios que nosotros leemos no contienen todo lo que Jesús hizo y dijo,
Dice el Evangelio de Juan que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo y dijo, los evangelios no caberían en el mundo, allá en el capítulo 21 de Juan. Entonces, estas son síntesis para, ubicarnos frente a la figura de Jesús. Y por último, una enseñanza preciosa también. Se levanta y se va a buscar un lugar solitario muy de mañana para ir a orar, porque la oración es parte indispensable del tejido diario de su vida. Él vive consciente de que es un apóstol del Padre, un enviado, eso quiere decir apóstol, un enviado del Padre. Que la obra de la redención no es solo suya, sino que la concibió el Padre. Cuando mi Padre trabaja, yo también trabajo, dice el capítulo 5 de Juan. Mi Padre y yo somos una misma cosa. Por lo tanto, la oración es una relación íntima con el Padre. Es también referencia a la obediencia total, porque la redención se llevó a cabo gracias a la obediencia y a la disposición de Jesús frente al Padre. Eso dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Porque si todo pecado es o desobediencia, la única forma de redimirlo es la obediencia total, el sometimiento total de Cristo que nos representaba a todos los pecadores frente a su Padre, para que lográramos la amistad perpetua con el Padre Celestial. Entonces, esa intimidad de Dios, Hijo, con Dios Padre, está presente en todo el Evangelio. Y no solamente su oración personal, sino también como maestro de oración. Enseña el Padre Nuestro, enseña las cualidades de la persistencia, de la confianza, de la humildad en la oración, allá en el capítulo 11 y 18 de Lucas, ¿me entienden? Y después lo van a buscar sus discípulos. No era difícil encontrarlo porque allí donde está Cafarnaúm todo es plano. Está difícil esconderse mucho. Sin embargo, arriba, unos 200 metros, está el lugar de las bienaventuranzas. Por ahí andaría Jesús y le fueron a decir, la gente te busca. Dice, pues sí, vámonos, porque es necesario que vayamos a todas las comunidades, a todas las aldeas de Galilea. Porque yo para eso vine, para predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia de parte del Padre de que nos amó al concebirnos, al pensarnos, nos amó desde que nacimos, más aún nos entretejió en el vientre de nuestra madre y ha estado con nosotros acompañándonos siempre, su gran bondad. Y es necesario que toda la gente lo sepa, que Dios nos ama y que quiere establecer su reino en nuestro corazón, porque es esa la palabra que reúne todas las intenciones de la predicación de Cristo, el establecimiento del reino. Y el reino es eso,
el deseo del Padre de establecer su suave dominio en nuestro corazón. Que lo tengamos en cuenta, que sepamos que Él nos ama, que en cualquier circunstancia nos sigue amando. En cualquier obstáculo también nos sigue amando. Porque Él no sabe, voy a decir una frase, no sabe hacer otra cosa más que amar. Porque Él es amor. Entonces eso anda haciendo y luego ya termina con una frase del Evangelio, con una frase de cronista de periódico. Y recorrió todo Galilea predicando en todas las sinagogas. Había sinagogas en todas las aldeas. Se necesitaba que 10 familias pidieran abrir una sinagoga para que se les concediera. Así que toda Galilea, toda Judea también estaba llena de sinagogas. Lugar donde los judíos hasta ahora, los sábados, van a leer la palabra de Dios, a meditarla, a alabar a Dios, a darle gracias, a pedirle perdón, a pedirle ayuda, a cantar sus salmos, etc. La primera parte de la misa, como ya les dije también, nosotros la copiamos de la sinagoga. Nada más invertimos los libros. Nosotros leemos libros del Antiguo Testamento en la primera lectura, como leímos el de Job hoy, o a veces de la Torá, a veces de los profetas. Y en el centro mismo, en forma procesional ascendente, proclamamos la palabra directa de Jesús, porque Él es la plenitud del tiempo y de la revelación. Vamos a quedarnos en silencio un momento y a preguntarnos cómo resuelvo yo mis problemas, mis dolencias morales o físicas. Ya descubrí que el dolor tiene un valor que se traduce en amor por el otro. San Pablo, en la carta a los Colosenses, dice que uno mi dolor a la cruz de Cristo por la redención de todos. Y en la segunda lectura, Pablo está diciendo prácticamente lo mismo que Cristo. Ay de mí si no evangelizara, porque esa es mi misión, porque yo no la inventé, porque a mí me mandaron a predicar gratis la palabra de Dios. Esa es mi profesión. Esa es la razón de mi vida, predicar el Evangelio. Eso está diciendo Pablo, igual que Cristo. Entonces la pregunta también es, aparte de tener una buena relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿me preocupo por llevarles el Evangelio a otras personas? ¿Soy catequista parroquial? ¿Soy asesor de algún grupo
de adultos en el área de la teología. No es algo meritorio, porque tú como bautizado también tienes la misma profesión de Cristo, de ser profeta y sacerdote y rey, de ir y evangelizar a toda la gente. No se es cristiano completo si no hay tiempo dedicado al apostolado. Sabiendo que es difícil. No te van a hacer caso a la primera, ni a la segunda, ni después de 15 años. Pero Dios, que lleva la historia de cada alma, especialmente el Espíritu Santo, sabe cómo ir dosificando esa palabra a partir de la situación de cada alma. Lo importante es que nosotros prediquemos. Tarde o temprano vendrá la conversión. Somos trabajadores del reino. ¿Qué le puedes decir a Jesús? Porque esto tiene que terminar en una oración comprometida.